Mi madre me escribió: no estás invitado a la boda. El prometido de Lucía cree que incomodarías. Respondí: qué curioso, yo era quien financiaba esa incomodidad. Cancelé todo. El banquete, las flores y el lugar. Lo verdaderamente interesante vino después. Mi nombre es Andrés. Tengo 34 años. Y si algo he aprendido por las malas, es que ser el confiable en la familia tiene un precio. Y no me refiero solo al dinero. Durante casi toda mi vida adulta he sido esa persona a la que llaman cuando el alquiler se adelanta, el coche no arranca o alguien gastó el dinero de los servicios en un viaje improvisado a la playa. Y como un tonto, ahí estaba yo. Transfería el dinero, arreglaba el problema, porque creía que eso es lo que se supone que hace una familia. Así que cuando mi hermana menor, Lucía, anunció su compromiso el año pasado, sinceramente me alegré por ella. Tiene 27 años, es creativa, ingeniosa y la favorita de todos, aunque jamás ha mantenido un trabajo por más de medio año y una vez dijo, sin pizca de ironía, que las facturas eran una invención social. Conoció a su prometido, Bruno, en la fiesta de un amigo en común, y a los 3 meses ya estaban viendo salones para la boda. Mis padres estaban encantados. Mi madre no dejaba de repetir lo perfectos que eran el uno para el otro, y mi padre ya le enseñaba a Bruno cómo cortar el césped y encender la parrilla, como si estuviera entrenándolo para un decatlón suburbano. Y aquí es donde todo se complica. Les ofrecí ayudar económicamente con la boda, pero no fue un puedo aportar algo, sino un yo cubro el salón, el banquete y las flores. No lo hice para lucirme. Sabía que mis padres ya estaban ahogados con las cuentas y que Lucía soñaba en grande con presupuesto de limonada. Lloró al saberlo. Me abrazó diciendo que era el mejor hermano del mundo. Incluso Bruno me estrechó la mano como si hubiéramos cerrado un trato millonario. Por un instante, me sentí parte de verdad. Sentí que, después de tantos años siendo el apoyo emocional y financiero, finalmente me valoraban. La boda estaba fijada para principios de junio. Para marzo ya había hecho los depósitos, tenía reuniones programadas y un montón de facturas para probar que no solo estaba poniendo dinero, sino también tiempo. Yo coordinaba, llamaba a proveedores, resolvía contratiempos, todo mientras trabajaba a tiempo completo. Lucía, por su parte, pasaba las tardes buscando ideas en Pinterest y cambiando de opinión sobre las flores como si fueran canciones en la radio. Y Bruno, bueno, se limitaba a existir. Y eso ya era mucho, considerando que una vez me preguntó si las peonías eran un tipo de queso. Hasta que un día recibí un mensaje de mi madre. Hola, Andrés, solo para avisarte, Lucía y Bruno creen que sería mejor si no vas a la boda. Él siente que tu presencia podría generar incomodidad. Me quedé mirando ese texto como un minuto entero, esperando que fuera una broma. Pero no hubo llamada, ni explicación, solo un golpe directo al estómago con una carita sonriente al final, como si me avisaran que se acabó la leche. No respondí de inmediato, no confiaba en mí mismo para escribir sin estallar, así que respiré, releí el mensaje hasta que las palabras se emborronaron, y finalmente escribí: qué curioso, justo yo soy el que está pagando por esa incomodidad. Nadie respondió. Eso fue un jueves. Para el viernes por la mañana, ya había tomado una decisión. Empecé por el salón. La reserva estaba a mi nombre y el depósito lo había pagado yo. Llamé a la coordinadora y le expliqué que ya no me habían invitado al evento que estaba financiando. Su silencio fue casi cómico. Podía notar que dudaba entre mantener la neutralidad profesional y dejarse llevar por su lado humano y decir: ¿en serio? ¿Quiere cancelar la reserva?, preguntó con delicadeza. Todavía no. Por ahora, pongamos todo en pausa. Detengamos también las confirmaciones del catering. Yo me comunicaré más adelante. Después llamé a la florista. Mismo relato. La mujer al otro lado del teléfono incluso soltó un lo de sin bip, que, como si le hubiera dicho que me cambiaron por un perro labrador. Al parecer, resultó incómodo, respondí sin emoción. Para el domingo, el grupo familiar ya era un caos de mensajes, pero no de preocupación, sino de nervios logísticos. Lucía fue la primera en escribir. Hola, el lugar de eventos dijo que todo está en pausa, ¿podés confirmar si sigue en pie? Los papás de Bruno están preguntando. Ni una disculpa, ni una explicación. Solo una forma de asumir que yo seguiría costeando todo como si fuera su tarjeta de crédito con piernas. No respondí. El lunes llamó mi padre, lo cual fue raro. Él no es de hablar sentimientos, es más bien del tipo o se arregla o se ignora. Andrés, dijo con ese suspiro practicado que siempre da a entender que la culpa es mía. Mira, tu hermana está bajo mucha presión, y Bruno solo quiere que todo salga bien. Tal vez puedas ir a la recepción. Nada personal, ¿vale? ¿Nada personal?, repetí, incrédulo. Llevo 6 meses organizando y pagando esta boda, y me excluyen como si fuera un compañero de oficina al que invitaron por compromiso. ¿Y esperas que sonría y siga escribiendo cheques? Hijo, no seas dramático. Le colgué, y al parecer eso fue la chispa, porque al día siguiente, Lucía me envió un mensaje que parecía redactado por un abogado. Si vas a ponerte infantil con esto, dilo de una vez. Todavía necesitamos confirmar con los proveedores. Espero que no pienses arruinar todo por un malentendido. ¿Un malentendido? Me quedé viendo esa frase como si estuviera en letras fosforescentes, como si echarme de la boda que estaba pagando fuera un simple detalle,
algo así como olvidar confirmar la asistencia. Así que retomé las llamadas. Cancelé el salón. El depósito no era reembolsable, pero no me importó. Suspendí el catering. Las flores, igual. Cada proveedor mostró la misma mezcla de compasión e incredulidad. Uno incluso me dijo: estás manejando esto mucho mejor de lo que yo lo haría. No estaba tan seguro. Me temblaban las manos después de la última llamada. No de enojo, sino de dolor. Ese tipo de dolor que te invade cuando comprendes que los más cercanos a ti no te ven de verdad. Solo ven lo que pueden sacar de ti. No publiqué nada. No avisé. Dejé que el silencio se hiciera sentir. Y entonces empezó el verdadero espectáculo. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró tanto que se deslizó por el mostrador. Llamadas perdidas. Decenas. De mi madre, de Lucía, de Bruno, incluso de la madre de Bruno, cuyo número ni siquiera tenía registrado. No respondí ninguno de sus mensajes, excepto uno de Lucía. Solo decía: ¿qué hiciste? ¿Qué hice yo? Lo que hice fue dejar de ser el cajero automático de la familia. Dejé de dejar que me pisotearan mientras fingían llamarlo amor. Pero, claro, ellos no lo vieron así. En cuestión de minutos, el grupo familiar se encendió como un incendio de derechos autoasumidos. Mi madre fue la primera en intervenir, escribiendo como si estuviera en una rueda de prensa: Andrés, estás haciendo un escándalo. Aún estás a tiempo de arreglar esto. Solo llama a los proveedores y diles que fue un malentendido. Todavía te dejaremos asistir si estás dispuesto a disculparte. Dejarme asistir, como si fuera un primo lejano intentando colarse al banquete. Entonces Bruno escribió: estás siendo muy inmaduro, hombre. Este es el gran día de Lucía. No se trata de algún resentimiento tuyo. Compórtate como un adulto. Sentí ese calor subiendo detrás de mis ojos. No era rabia, era esa punzada silenciosa que deja la traición cuando se instala bajo la piel y late como un moretón. ¿Un resentimiento? Abrí el campo de texto para responder, escribí algo, lo borré. Lo intenté de nuevo y lo borré otra vez. Nada parecía adecuado. O más bien, todo sonaba demasiado amable. Así que opté por otra cosa. Hice capturas de todos sus mensajes y las guardé. Por si acaso, salí a caminar. La traición no grita, susurra, se desliza poco a poco disfrazada de bromas que dejas pasar. Comentarios que finges que no te dolieron. Expectativas que cumples incluso cuando rozan lo absurdo. Y llega un momento en que te das cuenta de que, para ellos, dejaste de ser una persona. Te convertiste en un recurso, en un respaldo. Un ruido de fondo. La caminata se alargó 1 hora. Luego 2. Me senté en una banca junto al lago y vi a familias alimentar patos, niños persiguiendo burbujas, parejas discutiendo suavemente sobre qué sándwich pedir. La vida seguía, calmada y sin dramatismos. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití estar fuera del ojo del huracán. Cuando regresé a casa, tenía un mensaje de voz de mi tía, la misma que siempre defendía a Lucía porque es sensible. No sé qué está pasando, Andrés, pero debes arreglarlo. Tu madre está destrozada, Lucía está hecha un desastre, y toda la familia está avergonzada. Es tu hermana. No arruinas su boda solo por sentimientos. ¿Sentimientos? Decían esa palabra como si fuera algo sucio. Pero entonces llegó el golpe final, un mensaje directo de Lucía. No debería tener que explicarte por qué no encajas en esta boda. Siempre haces que todo gire en torno a ti. Este día se trata de amor, no de conflictos. Bruno solo quiere que sea pacífico. Si alguna vez te importé, harías lo correcto. Leí esa frase al menos 10 veces. Si alguna vez te importé. Como si no hubiera pasado años ayudándola cuando se metía en líos, cubriendo sus deudas cuando reventaba sus tarjetas, abriéndole las puertas de mi casa cuando discutía con nuestros padres, atendiéndola a las 3 de la madrugada cuando pensaba que Bruno le era infiel. Y claro, ahora defendía a Bruno como si nada de eso hubiera pasado. Así que finalmente respondí. Solo 5 palabras. Dile a Bruno que pague. Sin emojis, sin puntos. Solo eso. El silencio que siguió fue exquisito. Un instante de paz antes del caos. Me imaginé su cara al leerlo. El momento exacto en que comprendía lo que significaba. Porque había un detalle que todos pasaron por alto. Todo estaba a mi nombre. El salón de eventos, la comida, las flores, el DJ, incluso el fotógrafo alternativo que querían por si acaso. Me habían dejado a cargo de la logística para poder enfocarse en los colores, los hashtags y las sesiones de fotos. Ahora, a 2 semanas del evento, tenían una boda sin lugar, sin menú, sin música y sin decoración. Y lo mejor, ya habían impreso las invitaciones, enviado los RSVPs, y presumido a todo el mundo lo elegante y digno de Pinterest que iba a ser todo. Estaban atrapados. Durante los días siguientes, comenzaron a llegar mensajes de personas que no veía desde hace años. Primos, parientes lejanos, incluso algunas amigas de Lucía que solían coquetear conmigo en la universidad antes de que me volvieran, solo Andrés. Todos con la misma fórmula. Oye, ¿todo bien? Me llegó el rumor de que hay algo de drama. ¿Estás bien? Seguido de un. O sea, es una ocasión importante. ¿No crees que podrías reconsiderarlo? No respondí, solo observé cómo las piezas digitales empezaban a caer una por una. Y entonces llegó la llamada que estuve esperando. Mi madre, no un texto, no un mensaje grabado, una llamada real. Su voz sonaba tensa, quebradiza,
como vidrio a punto de romperse. Andrés, no sé qué clase de punto estás intentando hacer, pero esto no es lo que hace una familia. Me quedé en silencio. Nos estás humillando. Lucía está destrozada. ¿Quieres que tenga un colapso justo antes del día más feliz de su vida? Aún callado. Andrés, di algo. Finalmente exhalé. Me dijeron que no estaba invitado. Eso fue un malentendido. Bruno fue quien. Tú estuviste de acuerdo con él. Yo. No pensé que te lo tomarías tan a pecho. Y ahí estuvo. Esa fue la línea que rompió todo. Como si yo fuera el irracional por no sonreír mientras me borraban con una mano y usaban mi generosidad con la otra. Colgué. 5 minutos después, Bruno intentó llamarme. Tampoco contesté. Después de unos días de silencio, recibí un mensaje. Te vamos a devolver el dinero. Solo danos tiempo. Pero el tiempo no era lo que necesitaban. Lo que realmente hacía falta era un espejo. Y yo no tenía ningún problema en ponérselo enfrente. Lo que estaba por venir iba a ser la verdadera sorpresa de la boda. Durante los días siguientes, el caos se desató. Para todos, menos para mí. Mientras el resto lidiaba con la tormenta, yo vivía en una calma inesperada. Iba a trabajar, me tomaba un café tranquilo, volvía al gimnasio e incluso retomé la lectura, algo que no hacía desde hacía meses. Mantenía el teléfono encendido, no porque tuviera intención de responder, sino porque quería ver lo que sucedía. Quería observar cómo reaccionaban al descubrir que el puente que destruyeron era precisamente el que sostenía su gran día. Para el jueves, Lucía había puesto su cuenta de Instagram en modo privado. El organizador del evento, según me enteré, había renunciado tras confirmar que no le iban a pagar el resto del acuerdo. La madre de Bruno, desesperada, empezó a contactar a sus amistades buscando recomendaciones para sitios disponibles de último momento. Pero en pleno junio, conseguir un lugar decente era prácticamente imposible. Lo único que quedaba libre eran jardines al aire libre o restaurantes con sillas de plástico y menús pegajosos. Y entonces llegó la joya, un correo electrónico masivo, una súplica en cadena que yo no debería haber recibido, pero que me reenvió mi prima Tori, quien aunque siempre se mostraba neutral, en realidad me apoyaba en silencio. El asunto decía, urgente, ayuda para salvar la boda de Lucía. El mensaje, un largo discurso melodramático, hablaba de imprevistos con los proveedores y de cómo los novios intentaban lograr un milagro con recursos limitados. Al final incluía un enlace a una página de recaudación de fondos titulada Apoya la boda de los sueños de Lucía, con una sugerencia de donación, $250 por invitado. No pude evitar reír en voz alta cuando lo vi. Ni una explicación, ni un atisbo de responsabilidad. Solo una limosna digital disfrazada de causa noble. En el primer día recaudaron $90, la mitad aportada por alguien que solo firmó como compañero de trabajo de Bruno. Ya no asiste. El viernes, el asunto comenzó a hacerse público. El padrino de Bruno publicó un comentario vago pero con veneno, increíble como algunos arman una boda para luego destruirla solo porque no son el centro de atención. Así nacen los villanos. Yo no respondí, pero Tori sí. En los comentarios, ¿hablas del que pagó todo y luego fue eliminado de la lista de invitados? Ese villano. 12 me gusta y un gif sarcástico después, la publicación fue eliminada. Esa misma noche, recibí por fin una llamada de mi padre. No me atendió en persona. Me dejó un mensaje de voz que escuché 2 veces, incrédulo ante el descaro. Andrés, ya basta. Has dejado clara tu postura. Lo entendemos. Pero estás castigando a todos, no solo a Lucía. Piensa en la familia. Piensa en lo que le estás haciendo a tu madre. Esa frase me golpeó más de lo que quería admitir. Lo que le estás haciendo a tu madre. Como si no hubiera pasado los últimos 10 años intentando complacerla. Como si no hubiera sido yo el que, en silencio, arreglaba todo mientras ella alababa a Lucía por cualquier gesto mínimo de adultez como si se tratara de un logro monumental. Me senté al borde de la cama y volví a escuchar el mensaje una y otra vez. Quería gritar, pero en lugar de eso, abrí la carpeta donde tenía guardadas todas las capturas de pantalla de los mensajes que me enviaron. Esos donde me decían que no asistiera, que era inmaduro, egoísta, dramático. Y entonces redacté un correo, no para ellos, sino para todos los invitados a la boda. Tori me ayudó a conseguir la lista, ya que Lucía la había involucrado como asistente en la planificación antes de dejarla fuera de las decisiones finales. Pasé horas escribiéndolo, editándolo, asegurándome de que no fuera impulsivo, sino claro. Lo envié a las 2 de la madrugada. Asunto: ¿por qué no estaré en la boda de Lucía? El contenido era directo. Expliqué que había cubierto la mayor parte de los gastos como regalo, y que luego me informaron que no sería bienvenido porque mi presencia podía resultar incómoda. Aclaré que no retiré mi apoyo por venganza, sino por respeto propio. No pedía lástima. Solo quería que entendieran lo que realmente había pasado. Y cerré con una sola frase: ojalá la boda sea hermosa, y que la próxima vez recuerden quién estaba realmente tras bambalinas, haciendo que todo sucediera. No esperaba gran cosa, tal vez un par de respuestas educadas, alguna baja de suscripciones. Pero al mediodía del día siguiente, mi bandeja de entrada parecía una sala de chat en vivo,
37 respuestas. La mayoría de apoyo. Algunas pedían disculpas. Unas cuantas mostraban sorpresa. 2 invitados confirmaron que no asistirían al evento. Un primo de Bruno dijo que ojalá él hubiera tenido el valor de hacer lo mismo cuando su hermana lo pasó por una situación similar. Pero lo mejor fue cuando alguien me reenvió el correo de respuesta de Lucía. Estaba furiosa. Me llamó rencoroso, amargado y manipulador emocional. Afirmó que siempre estuve celoso de su felicidad y que había esperado el momento perfecto para arruinarle la vida. Me acusó de poner a la familia en su contra para llamar la atención. Terminó con esta línea: te aseguraste de que nadie te olvide. Espero que estés orgulloso. No respondí. No hacía falta, porque menos de 24 horas después, llegó el día de la boda de Lucía, y algo más que ella jamás imaginó. El sábado amaneció despejado, con un cielo limpio y sin una sola nube. Desde fuera, parecía el día perfecto para casarse. Algunas de sus amigas aún publicaban historias en redes, selfies en batas color pastel, copas de champán en la mano, con frases como «se casa la reina» o «celebrando el amor». Pero si observabas bien, ya se notaban las grietas. No había fotos del lugar del evento, ni de arreglos florales. Ninguna imagen amplia de mesas decoradas con tarjetas elegantes y copas de cristal. Solo primeros planos mal encuadrados, tomados con urgencia, casi con desesperación. Para las 10 de la mañana, la ceremonia se había trasladado a un parque público en las afueras de la ciudad, el único espacio disponible con menos de 48 horas de anticipación. Por supuesto, eso no se mencionaba en los pies de foto, pero bastaba ver las sillas plegables sobre el césped irregular y la carpa beige que el padre de Bruno había sacado de su garaje, para entenderlo todo. Yo no fui, y no fue por falta de invitación. Fue una decisión firme. En lugar de asistir, recibí un mensaje de Tori, quien sí estuvo presente, tal vez por lealtad, tal vez por simple curiosidad. No escribió demasiado, solo una imagen acompañada de una frase: dicen que es un estilo rústico íntimo. El DJ es un parlante Bluetooth. Me quedé mirando esa foto durante un buen rato. Lucía se veía hermosa, hay que admitirlo. El peinado impecable, el maquillaje profesional, el vestido ajustado perfectamente a su figura. Seguramente todo financiado por nuestros padres, quienes, a esas alturas, sonreían con cortesía mientras servían por dentro. Pero lo que me impactó no fue la estética, sino la expresión en su rostro. Esa mirada tensa, temblorosa. No era la alegría radiante de una novia rodeada de amor, sino la de alguien que espera el golpe y finge que no lo ve venir. Más tarde, ese mismo día, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Al revisar el buzón de voz, escuché la voz de Bruno. Forzada, contenida, como si cada palabra fuera un esfuerzo. Hola, hermano, solo quería decir que lamento cómo se dieron las cosas. Deberíamos haber manejado esto de otra forma. Creo que dejamos que algunas ideas nos nublaran el juicio. Solo quería que supieras que no guardo rencor. Espero que podamos dejar esto atrás. No respondí, no porque estuviera molesto, sino porque ya había dejado todo eso atrás. Esa noche la pasé con un par de amigos, haciendo una parrillada en el patio, tomando una cerveza fría, riéndonos de algo tan tonto que ni siquiera recuerdo qué fue. Lo que sí recuerdo es lo tranquilo que me sentí. Sin tensiones, sin máscaras, sin ese silencio denso que suele envolver las reuniones familiares. Solo paz, donde antes había ruido. El desastre de esa boda siguió haciendo eco mucho después de que repartieran los cupcakes de supermercado. El pastel original nunca llegó porque el pastelero canceló por falta de pago. 2 días después, mi madre apareció en la puerta de mi apartamento. No abrí. Estuvo tocando por casi 10 minutos. «Andrés, sé que estás ahí. Por favor, hablemos», decía desde el otro lado. Al final se rindió y dejó una nota en el buzón. Era solo una hoja doblada, sin sobre. 6 palabras en su caligrafía inconfundible. Esto no es lo que hace una familia. Casi me reí, porque justamente, eso es lo que hace mi familia. Manipulan, exigen, se aprovechan del sentimiento de culpa. Y cuando finalmente dices, basta, ellos se victimizan. Te convierten a ti en el problema. La semana siguiente me llamó mi padre. Ya no había fingida cortesía en su voz, solo reproche puro. Has avergonzado a tu hermana. Nos has avergonzado a todos. ¿Crees que esto fue venganza? Eso no es fortaleza, Andrés. Eso es resentimiento. Y colgó sin esperar respuesta. Pero no fue resentimiento. Si yo hubiera querido causar daño, pude haberlo hecho. Pude haber cancelado todo el día de la boda, dejarlos sin ceremonia, sin nada. Pude haber publicado capturas de pantalla de los mensajes, exponer su hipocresía frente a todos. Pero no lo hice. Les di semanas de aviso. Ellos simplemente nunca pensaron que de verdad me iba a plantar. Para ellos, yo fui el que no apareció. Pero la verdad es que yo había estado apareciendo desde hacía años, arreglando sus líos, tragándome el orgullo, fingiendo que no dolía cuando se reían de mí, cuando me trataban como si no importara. Lo único que no hice fue asistir al acto final de un espectáculo que habían construido sobre mis hombros. Y lo irónico es que esa decisión encendió una cadena de consecuencias que nadie esperaba. Un mes después de la boda, recibí un mensaje de mi tío, el hermano de mi madre. Nunca fuimos particularmente cercanos,
pero teníamos buena relación. El mensaje era breve. Me enteré de lo que pasó. Solo quería decirte que tuviste valor. Hiciste lo correcto. Espero que estés bien. Una semana después, me escribió mi prima Jules. Hacía años que no hablaba con Lucía, por una vieja pelea relacionada con un lugar de dama de honor. Aparentemente, Jules había visto el correo grupal y lo reenvió a algunos más. Poco a poco, varios familiares lejanos comenzaron a escribirme. No fue algo masivo ni dramático, pero sí respetuoso, como si quisieran probar el terreno. No buscaba su aprobación, no necesitaba disculpas, pero fue un recordatorio de que no estaba solo, de que no estaba loco. En cuanto a Lucía y Bruno, se fueron a una especie de luna de miel a una cabaña junto al lago que, por las fotos, parecía ser el Airbnb de un primo de él. Las publicaciones eran escasas, las leyendas, discretas. Nada de agradecimientos a la maravillosa familia, ni vídeos emotivos. Solo unas cuantas selfies incómodas y un breve mensaje de Lucía. No todo sale como uno planea, pero al final del día, el amor es lo único que importa. 2 corazones, amor, y varios miles de dólares más un hermano dispuesto a dejarse pisotear. Al terminar el verano, ya me había alejado por completo. No más visitas los fines de semana, no más regalos de cumpleaños. Me borré como contacto de emergencia en las recetas médicas de mi madre. Cancelé la cuenta compartida de Netflix el día que mi hermana intentó etiquetarme en una vieja foto con la frase: al menos antes nos llevábamos bien, cara pensativa. La bloqueé por completo, y fue como quitarme una carga de encima. Finalmente comprendí que uno no le debe un espacio a nadie en su vida solo por compartir sangre. La familia no es una deuda, la bondad no es una obligación, y la lealtad no es esclavitud. Quisieron borrarme de la historia, pero olvidaron que yo era quien sostenía la cámara. Y cuando me fui, toda la imagen perdió el enfoque. Así que sí, no fui a esa boda. Pero al final, no me perdí de nada.